Bueno, hay muchísimo que comentar después de este fallo con el abogado querellante del caso José Ignacio Escobar. Muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Chile. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Ahora, lo primero, es un caso muy difícil este que se desarrolló, entre otras cosas porque aquí no hay una evidencia física, porque tampoco hay testigos del abuso directamente, del que ha determinado al menos en primera instancia, reconociendo que quedan otras instancias todavía. Fue muy difícil. ¿Y cómo se logra esta sentencia? Efectivamente, todos los casos de abuso sexual, y esta no fue la excepción, son de difícil prueba, puesto que normalmente, o en este caso, no quedan rastros de ello. La regla generalísima tampoco es que existen testigos presenciales. Y por último, se trata de menores de edad, con las dificultades que conlleva la obtención de relatos que provengan de menores de corta edad. Ahora, ¿cuál diría usted que fueron los testimonios o las evidencias claves que permitieron esta condena? Porque desde la defensa siempre escuchamos que no habían testimonios, no solo directo evidentemente, sino que no había suficientes pruebas, no habían suficientes testimonios. ¿Cuáles fueron los claves, los pesos, lo más fuerte como prueba? Mire, fundamentalmente yo creo que lo más fuerte fue la declaración de las menores. Fue una declaración contundente, con detalles, con precisiones. Por otro lado, además, creo que es muy importante que esto fue consistente en el tiempo. Entonces, también fue posible para el tribunal escuchar muchas declaraciones de familiares y también de profesionales que estuvieron a cargo de la atención de las menores, que dieron cuenta de esta consistencia en el tiempo, por un lado. Por otro lado, además, creo yo que fue muy relevante el profesionalismo demostrado por los psicólogos y peritos que intervinieron por parte de la acusadora. Este profesionalismo se manifestó, creo yo, en sostener o resistir contrainterrogatorios muy extensos y en donde dieron prueba de una idoneidad profesional muy contundente. Y por último, además, creo yo que se descartaron varias de las posibilidades o teorías alternativas que había construido la defensa. Por ejemplo, esto de que la mamá fuese una persona fuera loca o fuera de sí, que hubiese inoculado un cierto testimonio a las menores, que las hubiese sugerido que mintiesen respecto de eso, etc. Por ejemplo, sobre ese particular se presentaron testimonios en donde ella misma se sometió a pericias psicológicas para descartar toda teoría al respecto. Abogado, ¿cómo se entiende que teniendo evidencias bastante similares en ambos casos, en un caso la justicia condene a O'Reilly y en el otro caso, en cambio, lo absuelva? ¿Cuál fue la diferencia fundamental para los jueces? Mire, vamos a estudiar el fallo en su mérito cuando sea entregado. Solamente le puedo dar una apreciación respecto de lo que vimos el día de hoy en su veredicto. Las evidencias no son exactamente similares. Básicamente, había algunas dificultades fundamentalmente por el transcurso del tiempo que existía respecto del caso de la niña mayor. Es decir, estos son cronológicamente anteriores, es decir, entre el año 2007 y el año 2010. Entonces, efectivamente hay dificultades de prueba, muy probablemente por el transcurso del tiempo. Ese es un elemento que es bastante objetivo. Entonces, la prueba no era exactamente la misma respecto de las dos. El relato al mismo tiempo no era exactamente el mismo. Básicamente porque se dio en lugares y en momentos distintos y con contenidos distintos. Pero le vuelvo a insistir, eso es materia de un análisis que tenemos que hacer con el fallo en la mano. Lo más probable es que la defensa recurra de nulidad para intentar anular este juicio y hacer un nuevo juicio. ¿Queda debilitada la posición de la acusación en esta nueva instancia cuando en uno de los casos se le absolvió por unanimidad y en el caso en que sí se le condena se hace en votación dividida de 2 votos contra 1? ¿Es más débil de lo que podría haber sido este veredicto? Mire, los fallos básicamente lo que importa es que se pesan. Y se pesan sobre la base del mérito y la calidad de la prueba y de los fundamentos que tienen. Efectivamente, respecto del caso de condena, es una decisión que es mayoritaria, pero es suficiente. El sistema que tenemos en Chile y en la mayoría de los países que funcionan es precisamente contar con 3 jueces y es suficiente convencer a 2 de ellos. Eso es lo que sucedió el día de hoy y eso es lo relevante con lo que nos quedamos como el término de este día. Cuando usted escucha al abogado defensor decir tuvimos 4 de los 6 votos, estoy sacando mal el cálculo, no, estoy bien. 4 de los 6. 4 de los 6, cuando dice 4 de los 6 votos, diciendo tuvimos 3 en uno por absolver, más 1 en minoría por absolver en el segundo caso, cuando lo presenta así, ¿qué dice usted?
Me cuesta hacer una opinión tan respecto de cómo él presenta el resultado del juicio. La verdad es que es una apreciación propia del ejercicio de su función de defensor. Solamente le puedo decir que en lo relevante el señor O'Reilly está condenado. Y hablábamos también de las cosas que pesaron. ¿Cuánto pesaron? Porque una cosa es el testimonio de las niñas, que también ha sido normalmente desacreditado por parte de la defensa, a través de peritos, incluso estuvo ese intento. ¿Cuánto pesó dos apoderadas que hablaron? ¿Cuánto pesó el que al principio se decía que nunca sacaba sola a las niñas y después hubo testimonio, te me corriges si no así, de que sí sacaba sola a las niñas y no siempre eran en grupo? ¿Cuánto pesó eso que tiene que ver con otras personas, no las afectadas directamente y con adultos? Mire, a mi juicio mucho. A mi juicio mucho, primero porque fueron personas muy valientes, hay que decirlo, porque estas personas se expusieron y se siguen exponiendo a represalias en contra de hijos que están todavía en el colegio. ¿Qué dijeron los apoderados? Y básicamente ellas dijeron, hay una ex profesora y 3 apoderadas que concurrieron a declarar. Fundamentalmente una de ellas es muy clara al respecto porque entendieron que cuando salía la defensa del imputado diciendo que no, mire, no se sacan niñitas solas, que nunca andaba con esta menor, en este caso la inicial J, ellas entendieron que la defensa estaba faltando a la verdad, en sus propias palabras. Entonces, eso las motivó a dar un paso al frente y no obstante los riesgos que corrían respecto de posibles represalias, construcciones de listas negras que ellas mismas mencionaron, se decidieron a ir a dar su testimonio. Y si usted me pregunta cuál fue la importancia, yo creo que fue decisiva, porque son esas personas que dan una versión del interior del colegio y que dicen, ¿sabe qué? Esto que se está diciendo que es de una manera, la verdad es que no es tan así, yo lo vi, yo lo presencié. Pero me quedó una cosa que usted dijo, antes de pasar a otro tema. Usted habla de confección de listas negras. Para los que no tuvimos acceso a todo lo que fue el proceso del juicio, sería interesante recordar eso. ¿Qué presión hubo hacia la familia y qué presión hubo hacia las testigos y de quiénes? No puedo decir de quiénes. Una testigo menciona, por ejemplo, que ella tenía temor a venir a declarar, puesto que sabía que se estaba preguntando, declaró en un día posterior a las otras, ya se estaba construyendo o tratando de identificar cuáles eran las apoderadas que habían venido a colaborar con la justicia. En el colegio se estaba tratando. Eso es lo que señaló ella. Como le vuelvo a insistir, hay varios testigos que pidieron protección de su identidad básicamente por temor a sufrir ese tipo de represalias. Le vuelvo a insistir que no puedo imputar esto a nadie en particular. Solo le quiero decir que eso fue lo proporcionado por los testigos y es muy relevante además este testimonio de la ex profesora, puesto que ella ya no está haciendo clases y tenía la libertad de poder, la libertad digo porque es una persona que ya está jubilada, una persona que ya no depende laboralmente del colegio, entonces tenía la libertad de poder decir lo que realmente sucedía. Abogado, uno de los argumentos de la defensa es que es imposible que se hayan podido cometer estos delitos porque los lugares donde se habrían cometido son lugares vidriados, transparentes, con alto tránsito de personas en todo momento y en los cuales no era posible que se cometiera un delito como este sin que fuera evidente para las personas que estaban en el colegio. ¿Qué responde la defensa ante eso? Mire, la acusación, perdón. Sí, claro. Esto fue materia de largas alegaciones y de mucha prueba. Solamente me parece pertinente reseñar que el tribunal se constituyó en el colegio. O sea, no estamos hablando de lo que le contamos, de lo que se le dice, la foto que se le mostró. Eso hubo mucho, pero además el tribunal fue y recorrió caminando todos los lugares. Entonces, yo me quedo con eso, me quedo con que es el mismo tribunal el que se convence estando en el mismo lugar. Abogado, ¿por qué no pidieron que hoy John O'Reilly quedara en prisión? Mire, fundamentalmente porque, primero, a la familia que yo represento, el tema de la prisión, de la privación total de libertad nunca ha sido un tema central. El tema central para ellos ha sido, primero, la protección de sus hijas, y lo segundo es la reparación. Y la reparación principalmente se establece a través de una sentencia que reconozca que lo que dijeron fue así. Primero. Y lo segundo, que entendimos que las medidas cautelares que ya tiene el imputado son suficientes, por lo menos en esta etapa procesal, para garantizar lo que les interesaba a ellos, que es proteger a su hija. Y esto es arraigo, arresto domiciliario y prohibición de acercamiento a las menores. ¿Pero va a cumplir pena efectiva de cárcel John O'Reilly? ¿Es una probabilidad real que realmente vaya a la cárcel o lo más probable es que cumpla la condena finalmente en libertad?
Mire, en esto es una cosa bastante técnica y árida de explicar, pero los tribunales tienen un rango donde se pueden mover para imponer la pena. Efectivamente, en ese rango, en la parte superior, el señor O'Reilly tendría que ir a la cárcel, pero en la parte inferior, el tribunal le podría dar una condena en donde pueda cumplir esa pena en libertad. Dentro de las atenuantes, ¿le parece a usted que él puede exhibir una irreprochable conducta anterior? O le pongo sobre la mesa otro tema, se habló de la nacionalidad por gracia, también se esgrimió como tema. Mire, también es una cosa bastante técnica. No discutimos la irreprochable conducta anterior, porque eso está constituido por una no condena previa. Lo que la defensa pidió es que eso se calificara, y eso en buen chileno es que se cuente por dos. Es decir, esa atenuante, en vez de contarla por una, se cuente por dos. A eso es lo que nosotros nos opusimos. Nos opusimos a que se calificara la irreprochable conducta anterior porque, mire, hay un sinsentido. Si es que la agravante es haber cometido este delito siendo sacerdote, parece medio ilógico que además se le califique una irreprochable por el mismo hecho de ser un sacerdote. Entonces, mire, lo que nosotros sostenemos es que todas las personas, todos los ciudadanos estamos obligados a no cometer delitos. Entonces, eso ya es un atenuante, pero no considerada doble porque es un premio que nos parece injustificado. Y lo de la nacionalidad por gracia que se exhibió por parte también de la defensa como argumento. Ese es un argumento para fundar esta calificación de la irreprochable. A nosotros nos parece que eso es una decisión del Parlamento, pero no tiene que ver directamente con que se le pueda dar un premio adicional a una atenuante que ya tiene. Considerando que el margen más bajo de la pena significa efectivamente no ir a la cárcel, que la irreprochable conducta anterior, como usted decía, al menos en lo simple, ni siquiera ustedes la están discutiendo. Vuelvo a la pregunta anterior. ¿Hay una probabilidad real de que O'Reilly vaya a la cárcel o lo más probable es que eso no ocurra? Le vuelvo a insistir, hay una probabilidad real por los delitos, la gravedad de los delitos que se están atribuyendo, hay una probabilidad real. Cualquier persona, y en este caso también él, con una condena superior a 5 años y un día, tiene que cumplirla privado de libertad. ¿Es cierto, como dice la defensa, que si no hubiera hecho la denuncia el propio O'Reilly, aquí no hubiera habido caso, que fue algo que repitieron hoy? Mire, no es así en principio por una cosa bastante obvia, porque el que hizo primero la denuncia fue el colegio y no el sacerdote O'Reilly. Entonces, partimos de un presupuesto que no es efectivo. Claro, ellos dicen que fue coordinado y la denuncia luego llega O'Reilly prácticamente de manera simultánea al colegio. Pero y agregan que la familia no quería tomar esta iniciativa y que por lo tanto, gracias a ellos, se termina llevando el caso adelante. Mire, es bien particular este argumento, porque durante todo el juicio lo que se alegó fue que existía por parte de la familia un sesgo confirmatorio. Es decir, que lo único que querían ellos era en su cabeza probar y buscar cosas que inculpaban a este señor. Y hoy día nos vienen a presentar de que en realidad ellos nunca quisieron denunciar. Es bien llamativo, la verdad. Solo quiero decirle que el puntapié inicial, la denuncia efectivamente fue presentada por el colegio. Pero todo lo que vino después fue un trabajo por parte del Ministerio Público en donde ni el sacerdote ni el colegio prestaron ningún tipo de colaboración a esta investigación. Profundicemos en eso. Desde la defensa se ha dicho que se prestó toda la colaboración. Desde el colegio se ha dicho que se prestó toda la colaboración y desde la congregación también se ha dicho. ¿Quiénes realmente colaboraron de estos tres estamentos? Colegio, O'Reilly y congregación. Mire, una cosa es tener una defensa activa, es decir, tener un abogado que pide diligencias para probar la inocencia, y otra cosa es colaborar con el esclarecimiento de los hechos. Solamente un par de notas. Primero, después de cerrada la investigación, la Fiscalía pidió ir al colegio y fue el mismo colegio el que le negó el acceso a las fiscales porque supuestamente ya no era el momento, no era oportuno y que teníamos que pedirlo. Segundo, a las padres de estas niñas, cuando retiraron a sus 5 hijos del colegio, tuvimos que retirar los libros de clase con un oficio de la Fiscalía para que se los entregaran. Y en tercer lugar, la investigación que llevó adelante la Congregación de los Legionarios de Cristo respecto de este mismo caso, cuando fue remitida originalmente al Vaticano, el Vaticano la devuelve y la devuelve para que lo hagan bien y la completen. Y en ese sentido el arzobispado se la entregó a otro sacerdote distinto al de la Congregación de los Legionarios de Cristo para que terminara e hiciera correctamente la investigación. Usted nombra colegio. ¿Qué le parece la reacción que usted escuchó de la directora del colegio diciendo que el fallo no era tan contundente y que habían pautas para apelar? La verdad es que me parece que no es presentable. No es presentable a la luz de que ellos no son los abogados defensores. Ellos son una institución que tienen cientos de menores a su cargo. Y lo que debieran hacer, al menos, es
guardar cierta distancia, a mi juicio, respecto de lo que hoy día se dijo. Hoy día se dijo que se cometieron, respecto al menos de una menor, delitos reiterados a lo largo de años de abuso sexual en sus dependencias. A mí me parece que lo razonable sería no actuar como, o no seguir actuando como abogados defensores del sacerdote, sino como un establecimiento educacional. ¿Son responsables también de esos abusos en parte las autoridades del colegio? No me corresponde hacer una aseveración como esa. ¿Por qué no se persiguió a cómplices ni a encubridores, en este caso, considerando la circunstancia en que se produjo el delito, que se produjo con gente que había alrededor? ¿No hubo ninguna noción nunca de que podría haber habido, por ejemplo, encubridores? No tenemos un fundamento serio que así lo justifique. ¿Qué le parece la actitud en general de los legionarios de Cristo, considerando lo que usted decía, que incluso su primer informe debió ser devuelto desde el Vaticano? ¿Han colaborado los legionarios en esta investigación? Mire, yo estoy dando cuenta de un hecho, concreto. Los otros, además, 2 sacerdotes que eran testigos, que fueron ofrecidos por la defensa, tampoco comparecieron al juicio. Y habría sido interesante, además, conocer su opinión, básicamente la del superior de la Legión a la época en que fueron denunciados estos hechos. Vuelvo a insistir, estoy dando cuenta de hechos. A mi entender, esa no es una actitud de colaboración con la justicia. ¿La Iglesia Católica en general, diría usted que colaboró con la justicia en este caso? No puedo hacer un juicio a ese respecto, porque la verdad es que la investigación y los hechos han estado referidos en particular a un establecimiento educacional e indirectamente solo respecto de esta congregación. ¿Tiene esperanza en que, o cree que sería razonable que la investigación canónica dijera inocente? La verdad es que desconozco los antecedentes que se manejan en la investigación canónica, por lo que malamente le podría dar una opinión a ese respecto. Creo yo que sería muy discordante que hubiese una declaración de inocencia respecto de este caso cuando la justicia civil lo ha declarado culpable. ¿No le han pedido antecedentes a la familia? ¿No tiene que ser parte activa? ¿No le han pedido datos, información a usted mismo como abogado? No manejo mayores antecedentes respecto de eso.